Fernando Mayans Canaval, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar su propuesta de adición de un artículo 24º transitorio. Me amenazan. Ya me amenazan. Ahora tengo el doble, ¿no? Pero mañana sí está tan amable. Es el último lado. Si ya nos vamos. La Arena México está acá cerquita, amigo. No se confundan. Digo, creo que no fue ningún legislador. Como está lleno de asesores esto, no se puede ni caminar en los pasillos, ¿no? Con tal de que les estén quitando el sueño, pero si es temprano, son las 10 de la noche, además van a tener el puente la próxima semana para caerse muertos, así que tranquilos, hombre, no se exciten demasiado, serenos. Y por supuesto que me dirijo al pueblo de México con todo respeto y cariño. A todos mis paisanos y compañeras y compañeros senadores, sé de antemano que la intención pues es no cambiarle ninguna coma al dictamen que vino de la Cámara de Diputados. Los diputados pues son magníficos legisladores y ustedes, los senadores, están totalmente de acuerdo en no modificarle ni una coma. Está bien, lo entiendo. Por eso me dirijo al pueblo, para que haya constancia de lo que están pasando aquí en la Cámara de Senadores. Además me recordaron la secundaria, ¿no? Todo el mundo con el celular, chateando, en la chorcha, en el cotorreo, y nadie presta atención de nada, pues. Ya les dije, la Arena México está aquí a la vuelta, Senador Mayans. y no espero votación a favor. Por eso es con el pueblo, siempre con el pueblo todo, sin el pueblo nada, así de que les quede claro. No, y no del todo la norma, el derecho, la ley. En realidad me parece que el derecho que hoy hace la diferencia entre lo permitido y lo prohibido, no es de hecho más que un instrumento del poder, en definitiva bastante inadecuado e irreal y abstracto. El problema fundamental es la miseria. Cuando hablamos de lo económico, aquí hay que hablar de los pobres, de la miseria, que es la realidad del país, a ras de suelo. No acá en las nubes, que se pierde esa dimensión. El de la explotación económica, el de la formación de una riqueza, el del capital basado en la miseria de los mismos que producen la riqueza. El problema es el exceso de poder del aparato del Estado, de la burocracia y de los individuos unos sobre los otros. Para decir las cosas con mayor simpleza y claridad, en el centro de los mecanismos problemáticos está el desempleo, de la gente que carece de trabajo y de lo más mínimo indispensable, que migra de un país a otro, que circula a través de todo el espacio social. También de los campesinos empobrecidos. Toda su gente constituye una población flotante. Esto es una esquizofrenia verdadera. El tema está minado y es peligroso, y por eso les quiero decir que el 28 de julio el secretario José Antonio Meade declaró que la presión que ejerce sobre el gasto público la necesidad de financiar el creciente déficit para el pago de pensiones es uno de los factores que determinarán la magnitud de los recortes al gasto. Es decir, que pretende culpar a las pensiones de los recortes futuros.
El equipo económico federal afirma una y otra vez que el gasto público enfrenta presiones financieras crecientes por los recursos destinados al pago de pensiones, que el pago de pensiones para 2018 será de 793.700 millones de pesos, una erogación de 21.3% del gasto programable. En realidad, las pensiones y jubilaciones a cargo del gobierno federal ascenderán a 523.239 millones de pesos, de acuerdo con el proyecto. De estos 523.000 millones, es decir, 91% corresponden al costo fiscal de las fracasadas reformas de pensiones del Seguro Social de 95, 97 y del ISSSTE del 2007. Es decir, del costo fiscal de la transición del sistema de pensiones solidario al sistema de cuentas individuales vía Afore. En otras palabras, la presión financiera al gasto público proviene de esta costosa y fracasada reforma y su promesa de ofrecer pensiones dignas. La inmensa mayoría de los trabajadoras y trabajadores no tendrán derecho a una pensión, ya no digamos pensión digna. El sistema de Afore, lo he dicho públicamente, es una máquina, es una fábrica de viejos pobres. Eso es el sistema de pensiones mexicano. Además, con el aval del Estado, Además, es fundamental ser serios y responsables. Tenemos que atender con urgencia la revisión de esta fracasada reforma y de la problemática de las pensiones y jubilaciones en nuestro país. Por ello, una vez más propongo la instalación de una comisión asesora del Congreso de la Unión y del Ejecutivo Federal en esa materia. Compañeros, vivimos un doble discurso del régimen presidencial. Por un lado, la centralización en materia de control de deuda pública a los estados a través de la Ley de Disciplina Financiera que emanó de una reforma constitucional que buscaba dar orden a los estados en sus exorbitantes endeudamientos. Pero si comparamos al final del sexenio, la misma enfermedad llamada endeudamiento y en mayor proporción llegó a las finanzas públicas federales, quien opera con reglas diferentes, con mayor discreción y no cuenta con ninguna obligación para garantizar que el endeudamiento sea destinado a la inversión productiva. Compañeros, compañeras, en el horizonte de 2018, no solo las tasas de referencia internacionales aumentarán, sino las locales, y con este monto de endeudamiento es un verdadero riesgo para la nación, así como se critica a los gobiernos populistas, también los excesos de una visión estrictamente tecnócrata puede poner en riesgo nuestras finanzas públicas. El saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, la medida más amplia de deuda pública, asciende a 9.3 billones de pesos. En la presente administración creció 10 puntos porcentuales para quedar prácticamente en 50% del PIB en 2017, cuando crecimos en promedio 2% anual, es decir, la deuda creció 5 veces por encima del crecimiento económico del país. En mayo pasado, el 70% del remanente de operación del Banco de México se transfirió para reestructurar deuda pública. De lo contrario, la deuda total habría representado un monto mayor de la economía mexicana. Datos relevantes adicionales. La reforma fiscal aportó ingresos adicionales por 800.000 millones de pesos para compensar la despetrolización de las finanzas públicas. Durante esta administración federal, la inversión pública como porcentaje del PIB se ha reducido de 4 a 2%. Esto representa un alarmante recorte. En 2017 el Estado mexicano invirtió la mitad que en 2012. Ante un escenario donde, por un lado, se incrementa la deuda y por el otro se destinan recursos para reestructurarla, la pregunta no es menor.
en dónde se ejercieron o designaron los recursos presupuestales de 10% del Producto Interno Bruto por concepto de deuda. Ojalá y me entiendan, porque es un tema complejo, sé que no todos le saben, pero si no prestan atención, menos van a saber. Mientras por otro lado, tenemos el abandono del sector salud, en el sector educativo, en inversión de capital. Tenemos por un lado el incremento de impuestos, mal gasto y todavía endeudamiento. Y como Congreso de la Unión, no tenemos claro dónde y cómo está invirtiendo. Este problema es tan grande como el desafío que enfrentamos en pensiones. No hay reforma tributaria que pueda enfrentar este nivel de endeudamiento en un sexenio. Compañeros, la resistencia a debatir el futuro será la semilla de la siguiente crisis de las finanzas públicas, como otros países de América Latina y del mundo. Por lo tanto, que pedimos como representantes populares algo básico y sencillo, y que fortalece la transparencia y rendición de cuentas de las acciones de nuestros funcionarios públicos. Adicionar el artículo 24 transitorio, donde solicitamos a la Secretaría de Hacienda, si alguien de aquí tiene la información, lo retiro. Si no tienen esta información, pues les pido que sean congruentes y voten a favor. Escúchenla. Si alguien la tiene, que levante la mano y yo la retiro. Si alguien no la tiene y no la conoce, les pido que sean congruentes y por convicción apoyen este punto. Solicitamos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público enviar al Congreso de la Unión un informe donde detalle de la fuente y el destino de la contratación de deuda pública de la Administración Federal, así como la información del tipo de operaciones y con qué empresas, señores, se realizaron las operaciones de contratación de cualquier tipo de compromiso financiero de la presente administración. Dicho informe deberá contar con el nombre y apellido de los funcionarios públicos que autorizaron dicha operación. Esto ya lo hemos solicitado por transparencia y nos dan a tole con el dedo. No hay información, por eso les repito, si alguien de aquí tiene esta información, que me levante la mano, yo retiro esto. Y si no, que vote congruente, porque no lo saben y van a votar que están en contra cuando no tiene ninguno de ustedes esta información. Y es vital, no para ustedes, es vital para el país, para la nación. ¿Ya leyeron? La patria es primero. No se les olvide, porque la historia nos va a juzgar a ustedes y a mí, compañeros. Muchas gracias.